Buenas tardes a todos. Comenzamos con donde nos quedamos. Vamos a explicar el ordenamiento jurídico. Espero que les gusten estas explicaciones que les estoy dando, que les sirvan, que dada la situación que nos encontramos todos, encuentren aquí las respuestas que están buscando, y si no las encuentran aquí, pues busquen otros medios, pero por favor no se queden sin las respuestas a las preguntas que se hacen al preparar la asignatura. Y, y nada, por mi parte decirles que si les gusta el canal, pues les animo a que se suscriban, a que les den a me gusta a los vídeos, para poder seguir viendo si les gusta. Sobre todo si les gusta, si me entienden, porque para mí es fundamental y el objetivo de todo lo que estoy haciendo ahora es eso. Transmitir los conceptos de una manera muy sencilla para poder tener ese primer contacto con el derecho y que nos quede bien asimilado en nuestra estructura mental, que hablo siempre mucho de eso, pero es que tiene que ser así, para luego poder asimilar más y más conceptos, ¿de acuerdo? Estamos asentando las bases. Bueno, vamos a hablar del ordenamiento jurídico. Bueno, ¿y qué es el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es un conjunto normativo. El ordenamiento jurídico tenemos que entenderlo como un sistema, ¿vale? Como un todo, como un conjunto de normas que está organizado jerárquicamente, es decir, hay una estructura de funcionamiento y que para que esa estructura funcione hay unos criterios uniformes aplicables a este sistema para que el sistema siga funcionando y tenga su propia vida, ¿no? Para entendernos. ¿Cómo se lleva a cabo esa unidad del sistema? A través de dos principios fundamentales. A través del principio de validez, es decir, todas las normas que están dentro del sistema tienen que ser válidas a través de los procedimientos legales que establece la ley para eso. Y además tienen que cumplir la jerarquía normativa, que luego la vamos a ver un poco más adelante, en qué consiste ese principio, ¿vale? Entonces, a través de este principio, este todo unitario, se crean las fuentes del derecho, es decir, vale, vamos a crear un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico existe, pero queremos conocer de dónde emana ese ordenamiento jurídico. Pues esa respuesta la tenemos en la propia ley, que nos dice que las fuentes del derecho, es decir, dónde se crea derecho, dónde podemos ir a conocer el derecho, que son las fuentes de conocimiento, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que esto lo explicaremos en otro tema, ¿no? De hecho, lo habéis tenido que estudiar ya en la primera parte del semestre, del primer semestre, o sea que esto se va a hacer recopilar las ideas de allí y os vendrá muy bien. Entonces, cuando hablamos de sistema, no estamos hablando solo de normas, sino también de todas las relaciones y procedimientos que se generan cuando a alguien le sucede algo, ¿vale? O a través de algo que nos ocurre. El ordenamiento jurídico está creado, es el derecho, y está creado para que las sociedades funcionen y establecer las soluciones más justas a los conflictos que se dan dentro de la cotidianidad de la vida diaria, ¿vale? Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico actual lo tenemos que entender, que son dos principios fundamentales, como un todo unitario, es un sistema único y además cerrado, porque es un sistema codificado. Es decir, nosotros tenemos que ir a una ley para ver qué derecho tenemos que aplicar a los casos en concreto, ¿vale? No son como los sistemas anglosajones, que se pueden ir creando derecho, sino que en este caso siempre hay una ley previa. Ya esto lo desarrollaremos más en otros temas, pero esto ya lo sabéis. Tiene que existir una ley previa que establezca el derecho y la situación que se da y una resolución, ¿vale? Por tanto, el ordenamiento jurídico, para que sea un todo unitario y sea cerrado, se basa en tres principios fundamentales que vamos a desarrollar hoy. El principio de unidad, todo unitario, el principio de coherencia y el principio de plenitud del ordenamiento jurídico. Es fundamental y lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué son las fuentes del derecho? Pues como les he dicho, las fuentes del derecho en nuestro ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En este caso, nuestro sistema normativo entiende que la jurisprudencia, para que no lo sepas, la labor de los jueces y tribunales, es decir, las sentencias, tiene una labor de complementar el ordenamiento jurídico y ahora un poco más adelante lo vamos a poder desarrollar. Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico tenemos que entenderlo como un todo y
tenemos que tener el símil en la cabeza de una pirámide, se denomina la pirámide normativa, la pirámide de Kelsen, donde hay que entender que todo nuestro sistema jurídico emana de la Constitución, que la Constitución de 1978 se encuentra en la pirámide de esa cúspide normativa y de ella se desarrolla todo el sistema judicial, jurídico que tenemos jurídico, mejor dicho, que tenemos en España, ¿de acuerdo? Y a través de ella es desde donde se desarrolla todo el sistema posterior que conocemos y que ahora vamos a explicar. Por tanto, cogiendo más conceptos jurídicos, cogiendo las ideas que ya hemos transmitido en la primera parte del tema, en el otro vídeo que hicimos, las normas jurídicas se agrupan en sectores normativos y, por tanto, regulan esos sectores, y ya lo hablamos. Las normas que regulan el derecho civil, las normas que regulan el derecho penal, el derecho laboral, las normas procesales, las normas mercantiles. Pero claro, como sabemos, y ya vamos atisbando en este curso, las normas no podemos entenderlas, y es algo que yo quiero que lo entiendan desde el primer momento, porque sí que en las explicaciones de derecho se insiste poco en ese carácter transversal del derecho, y yo creo que es fundamental que para aprender derecho empezamos a verlo desde una perspectiva global. Por eso yo muchos ejemplos que pongo mezclo los conceptos para empezar a tener, no aprender el derecho como algo memorizado, sino algo realmente que nos haga pensar, que nos haga unir ideas y preguntarnos cosas, porque eso es fundamental. Cuando nosotros hacemos preguntas, nos hacemos preguntas es cuando aprendemos, ¿vale? Y no hay que tener todas las respuestas, hay que saber investigar en derecho. Bueno, entonces sigo. Estos sectores están interrelacionados, como sabemos, y pongo el ejemplo que hablábamos el otro día ya, pero es el ejemplo que más fácil podemos entender todos, y es el ejemplo de un divorcio en un matrimonio. El divorcio en sí es un procedimiento civil, pero claro, a la hora de lo que hablábamos el otro día, a la hora de regir el patrimonio de ese matrimonio que se expone. Hola, continuamos. Perdonad que he tenido una llamada y le he cortado. Bueno, pues como seguíamos poniendo el ejemplo del divorcio, que es lo más sencillo que podemos entender, ¿no? Cuando tenemos que hablar en ese divorcio de cómo vamos a regir la distribución de ese matrimonio, porque nos hemos casado en gananciales y ahora nos vamos a divorciar y queremos ver cómo organizamos lo que hemos conseguido constante matrimonio, pues tenemos que acudir, lo podemos hacer de mutuo acuerdo, pero tenemos que acudir a un abogado y ese acuerdo llevarlo al juez para que lo ratifique en forma de sentencia de divorcio. Y lo mismo en cuanto a la custodia de los hijos, lo que decidamos tiene que ser, tiene que pasar por el trámite legal por el juzgado y que el juzgado dicte sentencia. Incluso si al haber menores tiene que ser el Ministerio Fiscal quien emita un informe a favor de la situación en que se ha determinado en ese divorcio, aunque haya un convenio de mutuo acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿cómo llevas a cabo ese divorcio? El procedimiento lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice qué órganos tienen la potestad y cuál es el procedimiento para llevarlo a cabo, los plazos, las resoluciones, cómo se emiten y todo, ¿de acuerdo? Y en el caso de incumplimiento, que ya lo hablamos, pues el Código Penal establece que el incumplimiento reiterado del pago de la pensión de alimentos por parte del progenitor, que tiene obligación de pagarla, me da igual padre o madre, se incumple, pues el otro se lo puede reclamar. ¿Y cómo se lo puede reclamar? Y además que tenga una consecuencia legal, siempre que sea un delito, que haya una intencionalidad detrás, a través del derecho penal, ¿de acuerdo? Por tanto, el ordenamiento jurídico, para entendernos, es un conjunto de normas, principios, instituciones y relaciones jurídicas que están vigentes en una determinada sociedad en un determinado tiempo. Y ahora me vas a decir, vale, normas, hemos estado hablando de las leyes, los reglamentos y todo. Vale, me aclaro más o menos de lo que es la norma. ¿Los principios? ¿Qué son los principios? ¿Y las instituciones y las relaciones jurídicas? Bueno, pues les explico un poco estos conceptos, aunque ya lo hemos visto en la primera parte se han estudiado en la primera parte del libro, pero si no, si llegas a este momento a empezar a estudiar, pues yo te los explico un poco. Los principios son esas normas, esas ideas
generales que son necesarias para establecer las bases del sistema jurídico y que son aceptadas por todos. Y con el ejemplo me vais a entender. El principio de buena fe, es decir, se entiende por derecho que todo el mundo actúa de buena fe, hay que demostrar si no la hay. El principio de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en derecho penal. El principio de justicia, todo el mundo entiende que en las normas y en todo lo que regula el derecho lo que se busca es que exista un principio de justicia. La seguridad jurídica, que es un principio fundamental, un valor que todos buscamos tanto cuando vamos a buscar protección jurídica como sin tener que ir a buscarla, porque se supone que las instituciones y el sistema que está creado para protegernos jurídicamente y darnos como ciudadanos esa seguridad, ¿vale? Entonces son los principios informadores del ordenamiento jurídico, que esto ya lo estudiaremos en otro tema, o si queréis hago un vídeo explicando más. Y son eso, de allí se derivan las leyes, porque son principios básicos y son aplicables en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito mercantil, o sea, son cosas de sentido común para entendernos, ¿vale? Las instituciones podemos entenderlo como sistemas legales que engloban ya una determinada estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de la institución de la familia, pues ya no estamos hablando solo de derecho civil, sino que también estamos hablando de la institución como familia en todos los ámbitos que genera esa familia, en el ámbito patrimonial, en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de todo tipo de relaciones que se forman dentro de esa familia, es a lo que se refiere cuando hablamos de institución, ¿vale? O una institución mercantil, también se refiere, cuando hablamos de institución, también se refiere a la institución del Estado, como el órgano del Estado, o a la institución del Gobierno de Aragón. O sea, que es una palabra que también, que hay palabras en derecho que en función de en qué contexto la estás utilizando, tiene un significado u otro, ¿vale? También os lo digo así porque a veces nos pasa que dices, ¿y ahora qué significa esto? Y ahora, pues no era el otro significado. Bueno, pues que poco a poco vais buscando. Y bueno, las relaciones jurídicas, también se explicó al principio, pues son todas las relaciones que se generan con una relevancia jurídica. Es decir, una relación de amistad no tiene relevancia jurídica, pero que yo os compré a vosotros un libro y no me lo paguéis, o no me lo entreguéis y yo te lo haya pagado, pues ahí sale una relación jurídica donde ya por el hecho de comprar se genera una relación, pero es que además por el hecho de que no me lo entregues se genera mi derecho a reclamarte el dinero a través de los procedimientos legales, ¿de acuerdo? Porque jurídicamente está legislado así. Entonces, que entendéis que es el conjunto de normas, principios, instituciones, relaciones jurídicas vigentes en una determinada sociedad y en un determinado tiempo, porque ya hemos visto que las leyes siempre se aplican, ahora lo veremos en este tema, y lo hemos visto un poco con la explicación anterior, que se aplican en un determinado espacio, en un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Yo ahora os voy a hablar de los tres principios fundamentales sobre los que se sostiene, los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene el ordenamiento jurídico. Y vamos a hablar del principio de unidad, de plenitud y de coherencia del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos del principio de unidad, estamos hablando de que el ordenamiento jurídico es un todo unitario, es decir, como hablábamos al principio, es un bloque, es un sistema, y entonces, para que esa unidad funcione, lo que determina el derecho es que se tienen que dar dos principios. En primer lugar, tiene que ser válido todo lo que esté promulgado dentro de ese sistema, es decir, todas las leyes tienen que estar establecidas y reconocidas según el procedimiento legal que lo establece, ¿vale? O sea, para todo hay un procedimiento y un proceso y hay que cumplirlo, por eso se llama la validez de las leyes, ¿vale? Las leyes que se aplican en un determinado momento tienen que ser hechas conforme al procedimiento que se establece y tienen que estar vigentes, es decir, tienen que estar activas, ¿vale? Para poder aplicarlas al caso concreto que ya tenemos entre manos. Y por otro lado, esto cómo lo lleva a cabo el ordenamiento jurídico, a través del sistema de jerarquía normativa. Hablan un poco de dos niveles, ¿no? Desde un nivel horizontal, esta validez se aplica por el principio, que si lo entenderemos mejor. Desde un nivel vertical, el sistema habla de una jerarquía normativa y es lo que habla que luego lo vamos a desarrollar, y es que el sistema está establecido por la pirámide de Kelsen.
Es decir, hay una jerarquía entre unas normas y otras. No todas valen lo mismo, ni tienen la misma validez, ni el mismo ámbito de actuación. ¿Vale? ¿Para qué? Para organizar el sistema y para ver qué normas se aplican en cada caso y en qué supuestos tenemos. Y ahí hablamos, que hablaremos un poquito más adelante y que en el libro lo tenéis, pues hablan de los diferentes tipos de leyes, la Constitución como en el sistema español como la reina, ¿no? Como está en la cúspide de la pirámide normativa y de allí se deriva todo el sistema legal que tenemos en España, ¿de acuerdo? Y también se habla de una validez y de una unidad desde un principio de competencia. Es decir, por un lado tenemos la jerarquía con el triángulo, con la pirámide de Kelsen, donde establece qué ley prevalece qué ley prevalece sobre otra ley en función del caso que tengamos, que esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y por otro lado hablamos de la competencia. Es decir, qué órganos ante determinados supuestos tienen competencia para resolver o para legislar sobre un tema u otro, ¿vale? Y en este caso tenemos el caso más claro es el de la Constitución, que podéis ver en el 148 y 149, si no me equivoco, porque es que no lo tengo aquí ahora lo veremos un poco más adelante, que tienen las competencias, tanto las que son exclusivas del Estado, es decir, que nadie puede legislar, como las que tienen competencias compartidas con las comunidades y las que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Es decir, donde el Estado no puede legislar y es la comunidad autónoma correspondiente la que tiene que establecer qué legislación se aplica a esos ámbitos que le ha cedido el Estado, ¿de acuerdo? Eso es lo que se trata. Por eso hablamos de darle una unidad a un sistema en cuanto que de manera vertical establecemos una jerarquía de leyes y de manera horizontal establecemos quién tiene competencia para legislar o para regular o para controlar o para gestionar, como queréis decirle, según lo que nos toque en el órgano que estemos hablando, es el funcionamiento de las instituciones, de la ley, ¿vale? De que se ponga en marcha la ley y que todo funcione. Hasta aquí el principio de unidad, que obviamente os voy a pasar los enlaces a las tutorías y os podéis meter a las tutorías del tema 6 y verlo tranquilamente. Yo lo explico en profundidad, ¿vale? Y yo también haré un vídeo más si me preguntáis, me ponéis en comentarios, si os interesa y me decís, pues haz un libro explicando más este tema. Un libro, perdón, un audio. Un vídeo. Y entonces hago el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, el segundo punto que necesitamos para que haya un ordenamiento jurídico único y cerrado hablamos de la plenitud. Y hablar de plenitud en el ordenamiento jurídico es entender que el ordenamiento jurídico encuentra las respuestas dentro de sí mismo, ¿vale? Entonces, no se pueden crear respuestas nuevas al libre albedrío, sino que hay que buscar en algo que está previamente hecho para buscar respuestas al caso que tenemos entre manos. Cuando no tenemos respuestas, el procedimiento que se aplica es el de integración, que es lo que hacen los jueces. Que hay dos procedimientos, el de analogía, autointegración o el de heterointegración. ¿De acuerdo? Entonces esto tranquilamente lo explicamos dentro del tema y lo podéis ver, o si queréis algún vídeo, lo que me digáis. Pero simplemente lo que significa es que tenemos un caso y que el ordenamiento jurídico no nos da respuesta. Entonces lo que hacen, vamos a decir, los jueces para resolver el caso que tienen delante es ir a buscar otras soluciones a través de la analogía, con casos semejantes, ¿vale? Y con leyes semejantes para buscar una solución lo más acorde al asunto que tiene entre manos para resolver, ¿vale? Y también lo pueden hacer los abogados a la hora de buscar una respuesta para sus clientes, pues si no encuentra un acomodo legal tendrá que buscar lo más coherente a la situación en que tiene delante, ¿de acuerdo? Y luego el punto tercero, vamos a hablar habla de la coherencia del ordenamiento jurídico. Es decir, lo que se busca es que el ordenamiento jurídico, además de ser un todo unitario, además que tenga respuestas para todo, es que no tenga contradicciones, ¿vale? Y entonces, en este caso, lo que hacemos es, se crean tres principios, existen tres principios. El principio de cronología, el principio de jerarquía y el principio de especialidad. Cuando hablamos del principio de cronología, lo que significa es que una ley posterior deroga una ley anterior, es decir, la última ley que tenemos que se ha publicado sobre ese asunto es la que vale, salvo que se diga otra cosa, ¿vale?
El otro principio que hay es el jerárquico, que es lo que estábamos hablando con la pirámide de Kelsen. La ley que está por arriba está por encima de la que está por abajo. Entonces, si tenemos un caso donde podemos aplicar un reglamento, pero va en contra de una ley orgánica, obviamente en la que prevalece la ley orgánica, porque la estructura jerárquica está por encima, ¿vale? Y el último principio es el de especialidad. Y simplemente lo que significa esto es que puede haber una ley general, pero que luego haya otra ley más específica que desarrolla el tema en concreto que tenemos entre manos que investigar o que darle una respuesta. Pues obviamente nos vamos a ir, hay que coger la ley más cercana a lo que estamos resolviendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos, muchas leyes han nacido como excisiones del Código Civil porque se han ido especializando las materias y han tenido que crear leyes. Por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos. Tú puedes ir hay principios de los arrendamientos en el Código Civil, pero luego tienes la ley. Entonces tienes que irte a la ley. Algunas cosas podrás cogerlas del Código Civil, pero donde vas a encontrar las respuestas más acordes a lo que necesites va a ser en la ley, ¿vale? Así que por mi parte nada más. Estos son mis vídeos para explicar brevemente el tema que tenemos entre manos. Abajo os coloco los enlaces a la tutoría del tema 6, que espero que os resulten útiles. Y si queréis que desarrolle algún tema, pues ya entro más en profundidad, porque no he explicado la estructura de las leyes, las leyes orgánicas, o sea, las leyes orgánicas, ordinarias, decretos leyes, legislativos. Sí, eso ya yo creo como es más específico, pues para eso ya haré vídeos más cortitos y más en profundidad para que en cualquier momento podáis tenerlos a mano, ¿vale? Pero yo creo que para que os tengáis una estructura mental, esto es lo que tenéis que saber. Y a partir de aquí ir añadiendo conceptos y estudiando. Así que nada más, si os parece interesante y os gusta, pues suscribiros, darle al like y compartir entre gente que le pueda interesar, porque yo encantada si podemos crear una comunidad que realmente sea útil y que sobre todo que encuentren las necesidades que... Si puedo cubrir en algún punto alguna necesidad de alguien, perfecto. Y si no, pues utilizar otras vías, que hay muchísima información en internet y la información es poder, así que utilizar todas las vías que encontréis, ¿vale? Por mi parte nada más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo tema.